Esta emisora les da la bienvenida al programa Encuentros con la Filosofía, para conversar poniendo en duda nuestras certezas. con la participación abierta de profesores de la Universidad Politécnica Salesiana, De la Universidad Central del Ecuador. de la Universidad Andina Simón Bolívar. Encuentros con la Filosofía. Se difunde semanalmente por las emisoras universitarias Infinito Digital, Voz Andina Internacional. Y Radio Faxo. Abrimos nuestros micrófonos. Bienvenidos y bienvenidas al programa semanal Encuentros con las Filosofías. Les saluda Edison Aguilar Santa Cruz. Es un gusto volvernos a encontrar ahora en una serie temática. Una serie temática tiene el propósito de acercarnos a temas filosóficos poco conocidos o ignorados para propiciar diálogos con otros saberes, sentimientos, conocimientos y otros territorios de pensamiento. Saludo a Tito Chela en la cabina de Radio Voz Andina Internacional, así como también saludo a Miguel Macías Moreno, con quien compartimos la conducción del programa. Buen día, Miguel. Buen día, Edison. Damos una cálida bienvenida al invitado de esta semana, Fernando Albán. Estudió literatura en la PUCE y posteriormente filosofía y lingüística en Lyon y en París, Francia. Fue fundador y miembro del comité editorial de la revista de ensayo y poesía País Secreto, editor de la revista de teatro experimental El Gong y director de las revistas Trashumante y Elixis. Ha sido autor, editor de los libros colectivos La Cuadratura del Círculo, 4 ensayos sobre la cultura ecuatoriana, publicado en 2006, Fulgor del Instante, Aproximaciones a la poesía de Iván Carvajal, de 2008. Ha publicado los siguientes libros: La Utopía Republicana, en 2011, El Sujeto y la Ley, de 2012, Pasos de Frontera, 2014, el poemario Iris Negro, 2016, La Mirada Animal, de 2019, y el año anterior, el año pasado, 2023, César Vallejo, el poeta, el cronista, entre poética y política. Desde el 2000 hasta la actualidad es profesor investigador de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Con Fernando Albán continuamos la serie temática Filosofía y Democracia, luego de revisar el pensamiento de Platón, Aristóteles, Maquiavelo, Hobbes, Rousseau, Kant. Hoy Fernando continúa la presentación acerca de la democracia según Hannah Arendt. Buenos días, Fernando. Muy buenos días. Un gusto estar nuevamente con ustedes. Bien, entonces, continuemos, avancemos. Hemos recorrido ya un largo trecho, ¿no es cierto? Comenzamos este recorrido con Platón, luego vino Aristóteles, y esta mención de Aristóteles que hago en este momento es crucial, puesto que estamos desentrañando un poco algunas de las claves del pensamiento político de Hannah Arendt, una pensadora fundamental y filósofa reconocida, una de las más importantes en la historia del pensamiento occidental, posiblemente, yo diría, y es mi opinión personal, la pensadora, la filósofa más importante en la historia del pensamiento occidental, yo diría que es Hannah Arendt. Y Arendt retorna en el planteamiento de su pensamiento político, en el desentrañamiento de la política occidental. Hannah Arendt está constantemente retornando al escenario griego y de manera particular a la política de Aristóteles. Sí, es fundamental en Arendt la referencia a Aristóteles,
Y en el caso de la política tiene una condición material y existencial, diríamos, ¿sí? Que es la polis, ¿ya? Es esta comunidad, eh, el lugar de fundación de la política en Occidente, y además es el escenario en donde surge la democracia, ¿no es cierto? Entonces, siempre hay esta no sé si hablar de restricción, pero de precisión, sí, la política tiene un lugar, sí, es un ejercicio que exige un lugar, es indisociable del lugar, del espacio, ¿cierto? Y el espacio en el cual la política se suscita y se ejerce es la polis, ¿cierto? Entonces, esa es la referencia a la cual está retornando incesantemente Hannah Arendt. De ahí toma ella las lecciones más importantes para el diseño de su pensamiento político, de su filosofía política y, por supuesto, refiriéndose de manera constante a Platón, ¿no? Perdón, a Aristóteles, sí que es el referente fundamental. Hay otro referente fundamental en el pensamiento político de Arendt, de Hannah Arendt, y ese es Kant. Sí, el filósofo alemán que nosotros estuvimos tratando y que vamos a seguir, al cual pues, nos vamos a seguir refiriendo, eh, es importante, ¿no? En el diseño del pensamiento político de Arendt, esta referencia a Kant. Ahora, en Kant, ¿qué es lo que ocurre? El espacio de la política se convierte en lo que él designa y anteriormente a él otros también ya lo hicieron, pero no con la precisión que lo hace Kant. Es el espacio público. Es el espacio público, la escena, el escenario, el espacio en donde la política se suscita. De no haber espacio público, la política se imposibilita el ejercicio, ¿sí? Y de alguna manera se extenúa, ¿sí? La condición de la política en el mundo contemporáneo, en el mundo que surge de la Revolución Francesa y de la independencia de los Estados Unidos, que son los dos hitos a partir de lo cual se constituye, surge el Estado moderno y la sociedad moderna, ¿no es cierto? La época contemporánea, diría yo también, porque ya cuando se habla de modernidad a veces tenemos que retroceder un poco más en el tiempo, ¿sí? Entonces, en el escenario actual, sí, el espacio de la política es el espacio público, y ahí está Kant como un referente importantísimo, ¿sí? ¿Y qué es lo que ocurre en el espacio público? Ocurre la política, ¿a cargo de quién? A cargo de los ciudadanos, y el ciudadano es aquel que piensa de manera libre, el autónomo, ¿sí? El que emite un juicio, ¿sí? A partir de sí mismo y por lo tanto, por eso decimos de manera libre, ¿no es cierto? Y, y requiere del espacio público para que ese juicio, ¿no es cierto?, se comunique. No, decíamos, no es suficiente elaborar en uno mismo pensamientos autónomos, ¿no es cierto? Eh, es importante, tan importante como aquello es que exista un espacio que permita que estos pensamientos sean comunicados, ¿no es cierto? Y ese es el espacio público. Ahora, cuando hablábamos la vez pasada, señalábamos que en Kant, em, el uso que se hace de la razón en el espacio público tiene fundamentalmente, yo no digo exclusivamente, pero sustancialmente tiene una vocación crítica, la razón, ¿sí? Es decir, si el espacio público
como el ámbito en el cual se ejerce la razón autónoma, ¿sí? Es el ámbito de la democracia, ¿no es cierto? La democracia se sustenta de manera fundamental en el disenso, en la crítica, más que en el consenso, ¿no es cierto? Esta es una de las primeras cuestiones que debemos señalar, y hemos ido señalando algunas con respecto a la democracia. Remitiéndonos a Aristóteles, habíamos dicho que la institución democrática por excelencia es el sorteo, ¿sí? No sé si se acuerdan, y esto lo retoma también Rousseau, ¿cierto? La suerte dirime, ¿no es cierto? Y la suerte decide quién va a gobernar. ¿Por qué? Porque todos somos iguales en el contexto de la democracia, entonces es la suerte. La otra, el otro gesto democrático, fundamentalmente democrático, es el disenso, ¿sí? La crítica. Entonces, ¿dónde? En el espacio público. ¿Dónde se ejerce? En el espacio público. La crítica me hace visible, ¿cierto? Me da a conocer, ¿sí? Y me pone en condiciones en las cuales yo soy también sujeto de crítica con respecto a los otros, ¿no es cierto? En la medida en que me hago visible, me destaco, ¿sí? Yo también me hago susceptible de ser criticado. Y a la par que yo ejerzo la crítica, yo tengo que asumir, aceptar eh, que yo también me vuelvo susceptible de crítica, ¿no es cierto? Entonces, ese es el elemento, que yo diría, el combustible de la democracia, es la crítica, ¿no es cierto? El disenso. Bien, entonces ese era el escenario, ¿no es cierto? ¿Cuál era el riesgo en relación a la política en general y en particular a la democracia? Que el espacio público se convierta en privado y que la crítica ceda su lugar a la obediencia y a la eficiencia, ¿no es cierto? En el momento en que la crítica cede su lugar a la obediencia, sí, y por lo tanto a la eficiencia, las personas se vuelven invisibles. Por el contrario, si nosotros nos trasladamos al espacio público, al ámbito de la política, de lo político, la crítica significa hacerse visible, darse a conocer, eh, ya no en singularizarse, ¿no es cierto? Es decir, es una lógica totalmente contraria a el ámbito privado, ¿no es cierto? En donde hay el anonimato absoluto, que es el ámbito del anonimato, ¿cierto? Entonces, ¿qué sería una colectividad de anónimos, de invisibilizados, de personas que obedecen, que acatan órdenes y que lo que se espera de ello es un rendimiento óptimo cuando en el cumplimiento de la orden, ¿sí? Nosotros hemos visto en, en obras literarias, hemos visto en la cinematografía cómo se ha reproducido esta comunidad, ¿no? Esta comunidad de obedientes, de siervos, ¿cierto? Esa es, eh, digamos, ese escenario es el que deja fuera la política, el que despolitiza al humano, ¿sí? Y eh, generando escenarios extremadamente peligrosos que yo diría en el extremo de ese escenario de despolitización del humano está los campos de concentración, ¿cierto? Y ahí esa es una de de los aportes significativos del pensamiento político de Arendt, ¿cierto? Entonces, siguiendo a Arendt, nosotros decíamos, Arendt hace el contraste entre el comportamiento y la acción. El comportamiento
releva del mundo privado, familiar, doméstico, en donde, y aquí introduzco algo nuevo que viene de Arendt, en donde el elemento suscitador es la violencia. En lo privado prima la violencia y Arendt dice, la violencia siempre es muda, no se persuade no se busca persuadir mediante la palabra, ¿no es cierto? Entonces, lo privado, eh, lo familiar, lo doméstico está ceñido por la violencia, ¿sí? ¿Cuál es el vínculo de la violencia con el comportamiento? Que el comportamiento significa la adaptación, la asunción, la asimilación de normas, de reglamentos de manera incondicional, ¿no es cierto?, que rigen la conducta de las personas. Ahí hay un hecho violento. Es un hecho violento que significa además la desaparición radical de la libertad. Entonces ahí se extenúa la política, ¿no es cierto? Del otro lado, siguiendo con Arendt estamos, ¿no es cierto? Está la acción. La acción es la política que tiene que ver con la pluralidad, que tiene que ver con la singularidad y que tiene, decíamos la vez pasada, que tiene que ver con la natalidad, ¿cierto? Es la irrupción de lo nuevo, no es la reiteración de un patrón, de una norma, sino la irrupción de lo nuevo, la novedad, ¿cierto? Y la novedad es incalculable. Otro elemento fundamental para la democracia. La democracia nos coloca en el ámbito de lo incalculable. Si es que en la política actual funciona tan bien las estadísticas, pensemos qué tan afín a la estadística es la democracia. Si es que la estadística funciona tan bien, es porque las personas se comportan, no actúan, ¿cierto? Estamos en el escenario de un animal de rebaño, diría Nietzsche, ¿sí? Entonces ahí los gestos humanos se vuelven plenamente calculables. En la democracia no. La democracia es lo incalculable, es lo que tiene que ver con el orden del evento, dirían algunos, ¿cierto? Em, bien, entonces seguimos, ¿no es cierto? O sea, sobre el teléfono. Ya, la violencia es inherente a lo no político. ¿Qué quiere decir eso? Y en esto Arendt coincide plenamente con Rousseau, con Rousseau, ¿cierto? Acordémonos que Rousseau decía que el gobierno es un encargado, ¿no es cierto? El gobierno ejecuta las disposiciones del soberano, del pueblo, y no es compatible el ejercicio de la violencia, por lo tanto, con el gobierno. Porque el gobierno simplemente lo que hace es disponer, ¿sí? En aquello que, o ejecutar, más bien, aquello que ya está dispuesto por el soberano, ¿sí? Cuando en el gobierno eh, se vuelve a él, a su ejercicio, se vuelve inherente la violencia, cuando hay cuando se ha producido un rompimiento entre aquel que ejecuta y aquel que está por sobre él, que es el pueblo soberano, en el caso de Rousseau. Entonces, en Arendt, el ejercicio del gobierno es incompatible con el ejercicio de la violencia. No hay, eh, ¿no es cierto? No hay relación de compatibilidad. Lo que sí puede haber es fuerza en el gobierno, que no es, que es, que no forzos, que no es la fuerza que no es necesariamente procedente de él, ¿cierto? ¿Sí? Más no violencia, ¿cierto? Entonces, ¿qué es
Lo opuesto a la violencia, la persuasión. ¿Qué es lo que tiene lugar en el espacio público, por cierto, en el ejercicio de la política? La persuasión. Y aquí también nosotros volvemos a Aristóteles fundamentalmente, ¿cierto? ¿Ya? Persuadir. Lo que se quiere es persuadir. ¿Y qué se necesita para la persuasión? La palabra. La palabra es sustancial en el ámbito de la democracia. De ahí que algunos filósofos, como por ejemplo Rancière, que vamos a ver a continuación, él señala que pone, y Arendt también de alguna manera, ya lo vamos a ver, establece un vínculo estrecho entre la literatura y la democracia, por el tema de la palabra, ¿cierto? La palabra, por lo tanto, es em, el arma de la democracia, es la palabra, ¿sí? Y, y junto con eso es la comunicación, ¿cierto? La comunicación, por eso el espacio público es tan importante, ¿sí? Porque es el medio, el ámbito de la publicidad, utilizando términos ahí ya de Kant y de Arendt también, ¿sí? Se publicita la palabra en el espacio público. ¿Con qué propósito? Con el propósito de persuadir, ¿no es cierto? Ahora, ¿es posible la persuasión fuera de la crítica? Difícil, ¿sí? La persuasión funciona, ¿no es cierto? Cuando se critica, ¿no es cierto? En el ejercicio del disenso, ¿sí? Esto, de alguna manera, eh, lo que prima en la política actual, en la política moderna, digamos, en el mundo moderno, es la violencia, ya no la persuasión, ¿sí? Eso quiere decir que lo privado absorbió lo público y en Arendt esto lleva una marca fundamentalmente vinculada al surgimiento del Estado-nación. Es decir, el Estado-nación es incompatible con la democracia y por lo tanto va extenuando el sentido de la política, la va suprimiendo, la va, pone a la humanidad en el riesgo supremo de ser una humanidad despolitizada. ¿Por qué? Porque la nación remite al nacimiento y a la filiación sanguínea, de alguna manera, ¿cierto? ¿Sí? Entonces, este es, ahí está irrumpiendo el orden de lo doméstico, de lo familiar y por lo tanto el ejercicio de la violencia, ¿sí? En la delimitación de la política. Una de las propuestas fundamentales para romper esta lógica violenta que significó y significa la instauración del Estado-nación, ¿sí? Es decir, la extenuación de la política y la exaltación del ámbito doméstico, familiar, ¿sí? Que despolitiza. Una de las maneras, una de las figuras que socavan esta lógica es la del refugiado. De ahí que en Arendt la figura del refugiado tiene una importancia fundamental, ¿sí? Ella lo fue, ella lo vivió, ¿no es cierto? Entonces, esta es una de las figuras que habría que rompe con esta lógica, eh, yo diría que
que lleva a la humanidad a condiciones, a escenarios prepolíticos, ¿no es cierto? El Estado-Nación. Entonces, ese es el riesgo siempre, ¿cierto? El riesgo, el riesgo es que el animal social nacional sustituya al animal político, ¿no? Es decir, la lógica de lo privado que reposa en la violencia, ¿sí? Se sobreponga al ámbito de la política que se sustenta en la persuasión, en la pluralidad y en la singularidad. Ahora, una de las, no sé si alcancemos a trabajar mucho eso hoy, pero en la actualidad, el espacio público, la escena pública está mediada por las redes sociales, ¿no es cierto? Entonces, habría que analizar eh, hasta qué punto las redes sociales no someten a las personas a patrones de conducta, a formas de comportamiento estandarizadas, hasta qué punto las redes sociales en su dinámica no uniformizan el gusto de los individuos, ¿no es cierto? Hasta qué punto la búsqueda de la aprobación que incitan las redes sociales no significa que las personas buscan a toda costa la, la adaptación a lo dado, ¿cierto? Es decir, eh, si ese es el espacio público, ese espacio público mantiene, no funciona sobre la base de la lógica de lo privado. En lo privado, lo que se pone en evidencia, dado que lo que prima en él es el comportamiento, ¿sí? El, no sé, la actividad realizada en base a estándares, a normas, etcétera. Y esto lleva, a su vez, a em, a la desaparición, a volverse invisible, ¿sí? Las personas son invisibles. Esto en las grandes metrópolis es por lo demás evidente, ¿no es cierto? No somos nadie o somos nadie, ¿no es cierto? Y ese es el drama eh, de la masa, ¿no es cierto? Sí, del individuo masa, masificado. El régimen que se produce, el tipo de régimen que se produce es, en ese escenario es el régimen de nada o de nadie, perdón, dice Arendt, y el régimen de nadie equivale al proceso, todo se convierte en proceso, ¿ya? La historia es proceso, es decir, lo humano ha sido completamente subordinado a lo natural, ¿no es cierto? Porque de ahí proviene el concepto de proceso. El concepto de proceso es un movimiento sin nadie, ¿no es cierto? Librado a una lógica de funcionamiento eh, en base a leyes, ¿sí? Que son de alguna manera, solo debemos aceptarlas, simplemente adaptarnos a las mismas, ¿sí? Con obediencias, en base a una obediencia ciega. Ahí está, por ejemplo, la economía, como decíamos la vez pasada, la ciencia económica que se ha impuesto por sobre la ciencia política, ¿ya? Son procesos. Son los procesos los que determinan la vida de los humanos, frente a los cuales la única actitud posible es, del lado de los humanos, es la impotencia y la adaptación.
¿no es cierto? Ese es el escenario que entraña en su desarrollo mismo una profunda violencia, ¿ya? ¿Por qué? ¿En qué consiste esta profunda violencia? En la anulación y en la suspensión radical de la libertad, en la despolitización. Ahí estamos, ¿no? ¿Sí? Muchas gracias. Concluimos este encuentro semanal con las filosofías con nuestro agradecimiento a ustedes, radioescuchas, al invitado de esta semana, Fernando Albán, y a Tito Chela en la cabina de Radio Voz Andina Internacional. Recuerde, recibimos sus comentarios y sugerencias al correo electrónico encuentrosconlafilosofía@gmail.com. Hasta el próximo encuentro con las filosofías. Agradecemos su sintonía a Encuentros con la filosofía. el programa que impulsa el filosofar como acción compartida desde las radios universitarias. Les invitamos a compartir las próximas emisiones de Encuentros con la filosofía por esta emisora.